¿Cómo están, amados hermanos? El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que la paz de Dios reine y abunde en cada corazón de todos los hermanos y amigos que están allí, mirando y contemplando, escuchando esta enseñanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en Vista al Sol, Estado Bolívar, Venezuela. Y damos las más cordiales gracias. Gracias por estar en sintonía. Gracias por continuar con estos estudios de escatología en Apocalipsis. Queremos hablar sobre la guerra final. Como está a mi espalda ese dibujo, es el Señor con su espada. Es una guerra directamente entre Satanás y el Señor, entre todos los demonios. Pero como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Esta guerra final, Satanás es suelto de donde estaba preso. Como hemos dicho anteriormente, él estaba atado en el abismo, en el infierno, y es desatado de allí y suelto por un breve tiempo, por un poco de tiempo. Y él engaña a las naciones. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo va a engañar en poco tiempo las naciones? Si tardó tantos años en engañar hasta llegar a Apocalipsis, desde el tiempo de Adán hasta ahora, tratando de engañar, no podía. Pero ahora, ¿cómo va a engañar las naciones? En el tiempo de su reinado, él hizo que se sellara en su frente o en su mano derecha, sea el sello, sea el número o la imagen, cualquiera de estos 3 elementos esté en su frente, en su mano derecha, y allí no se salvan las personas que estaban selladas. Yo me pregunto, ¿por qué, Señor, no se sellaron? Se sellaron, ¿y por qué por un simple sello eh, las personas no son salvas? Y en la predicación de allí, de ese imperio, del último, del anticristo, que el Señor le manda por medio de los 144,000, por medio de los testigos, por medio de los 3 ángeles que van a predicar, que no se dejen sellar. Y a raíz de no dejarse sellar, él los mata o los decapita. Son mártires de ese tiempo. Y esa manera de salvarse. Ahora, ¿por qué son salvos? Al menos no dejarse sellar es una salvación en ese periodo. Pues, amados hermanos, orando y pidiendo la revelación de parte del Señor, la ciencia, como dice la palabra, aumentará. Y por haberse aumentado la ciencia, este aumento de la ciencia, es que el enemigo va a ir hasta realizar un avenimiento que es el anticristo. Eso no viene por deseo humano, eso no viene por hombre o por mujer, eso viene por causa del mismo Satanás. Satanás crea ese personaje. Es un personaje creado por Satanás. No es un personaje creado de la unión entre un hombre y una mujer, no. Eso es exclusivamente por Satanás. Uno. Segundo, que ese sello, esa imagen o ese número que va a representar su reino, tanto en la frente, en su mano derecha, cambia la estructura molecular de las personas, de las gente, de los hombres, de las mujeres. Y al cambiar su estructura del ADN, llega hasta el alma. Y cuando llega al alma, el enemigo tiene dominio sobre el alma. Mientras no se dejen sellar, no tienen dominio sobre el alma. El que se deje sellar tiene dominio. Y si tiene dominio, ya el hombre no tiene voluntad de poder escoger entre aceptar al Señor o ser esclavo de Satanás. No tiene ninguna voluntad. Así que la voluntad de ellos es atrapada. Y todo ser persona que nazcan de la unión de 2 personas selladas
es un hijo del diablo. Y eso lo vamos a ver aquí exactamente. ¿Por qué se dejó sellar? Porque él tiene los códigos necesarios para atrapar la voluntad. Son miles de años que pasaron. ¿Cómo es que lo va a engañar? Porque él tiene eso. Tiene eso de parte de su sabiduría, de parte de su grandeza, de parte de lo que Dios dio. Y usó la sabiduría de él para controlar. Eso es parte de lo que él quiere ser como Dios. Cuando él es suelto y todos los hijos de los que se dejaron sellar, si multipliquen en la tierra, cuando él venga, pues claramente van a ser hijos de él, porque él va a tener la formación de ese código para llegar al alma, porque los almas de esas personas no tienen voluntad, son esclavos de él. Por lo cual, cuando se suelta en la tierra por mandato de Dios, entonces ahí Dios hace algo tremendo. Hay gente en la tierra que no se han dejado sellar, por supuesto, hijos de los que no se han dejado sellar, más que todo israelitas, y otros que no que se dejaron sellar. Son dos, unos que se dejaron sellar y otros que no se dejaron. Y esos hijos de esos dos grupos van a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Israel se va a multiplicar, como dice la palabra, como una metáfora, como un animal, como rebaños de animales, rebaños de ovejas. Va a ser muchas personas, muchas en Israel, que se van a multiplicar que no se dejaron sellar. También va a haber muchas personas que se dejaron sellar. Ahora, después del milenio no es como hoy, que está Rusia, está Estados Unidos, están el grupo de Europa, América, Asia. No va a ser así. Eso va a cambiar totalmente. Los nombres sí van a estar esas regiones, pero no se va a llamar ni Rusia, ni se va a llamar, sino va a tener dos bloques. Dos bloques. Podemos, un occidente y otro al oriente. Gog y Magog. Gog y Magog reúne de los 4 puntos cardinales toda la que es lo que están allí en la tierra. La demográfica, la forma demográfica de la tierra va a estar en 2 regiones, uno Gog y otro Magog. De esas 2 regiones, él los reúne. Él los reúne. Y aquí dice que los reúne para esa guerra. Quiere decir, ya no es el hombre contra Israel, ya no es el hombre contra el anticristo, ¿verdad? Porque él se unió a gente que no debía unirse, pero el propósito de ello era destruir Jerusalén y fue destruida Jerusalén. Ahora se reúnen todos porque ya no es Jerusalén, sino que Dios va a traer su propio templo sobre la tierra y desde el templo, de solamente el templo, va a ministrar, y va a gobernar y va a regir con vara de hierro. Y de ese templo va a salir un río que va a darle sanidad a todas las naciones. Bueno, ellos quieren destruir el templo y Satanás los reúne porque son hijos de él, como he descrito anteriormente, a causa de que esas personas se dejaron sellar y se van a multiplicar. Y lo dice la palabra de Dios, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, nuevamente contra el sitio de Jerusalén, porque ese será el sitio de los santos. Siempre será, eternamente será. Y dice la palabra del Señor, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí toda la tierra será quemada. Escuche bien, toda la tierra será quemada. ¿Cómo dice usted, predicador? Usted me preguntará. Malaquías lo dice, Pedro lo dice. Pedro habla que todos los elementos desechos. Entonces la tierra será quemada. En el milenio fue purificada por agua, pero aquí, después del milenio, será purificada en fuego. Entonces toda la tierra será quemada, todos los elementos que hayan en la tierra en ese entonces será quemado. Y Malaquías habla que será como una estopa. Joel también será fuerte ese día. Así que
todos ellos que vinieron contra Dios y se reunieron para la guerra final, pues Dios los destruye. Pero aquí habla más, no solamente por eso, sino que en Armagedón, esa guerra, la sangre fue derramada, una sangre que fue derramada. Pero aquí no es que se derrame la sangre, sino que será quemado, amados hermanos. Y yo quiero ver la final de esa guerra de Armagedón cuando en Apocalipsis habla allí que él metió su hoz sobre la tierra y derramó y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahí Dios trae aves del cielo, bestias del campo, para comer carne de reyes, carnes de capitanes. Allí será el final de Armagedón, pero el final de la guerra la guerra final, el acontecimiento es que se va a quemar toda la tierra. Dice claramente allí que y descendió fuego del cielo y los consumió de los cuatro fines de la tierra. Todo. Ahí no se va a derramar sangre. Ahí se van a quemar. Y dice la palabra, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está hablando, amados hermanos, que la tierra sufrirá una quema, será purificada con fuego. Y repito, después de la gran tribulación, antes de entrar en el milenio, la tierra es purificada por una agua que sale del trono de la gloria de Dios. Dios desciende a su trono, de ahí del altar sale una agua que purifica la tierra. Pero después del milenio, cuando el diablo engaña a todas las naciones, está repartida en dos grupos, Gog y Magog. No es China, no es Estados Unidos, no es todo eso, no es igual. La geografía de lo que hoy vemos no es igual a la geografía del milenio. Acuérdese que la tierra quedó totalmente devastada y ellos se volvieron a reagrupar y a crecer y a multiplicarse. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿por qué? Porque fueron sellados. Todos aquellos que fueron sellados y fueron hijos de aquellos sellados siguen siendo hijos del diablo. Por eso aquí habla que será quemada toda la tierra, excepto los hebreos o los que no se dejaron sellar, serán salvos. Pero la salvación no es como un trono de Cristo, o el juicio de Cristo, o el tribunal de Cristo, sino como un trono blanco. Ahí serán juzgados. El último en llegar a la presencia de Dios, por supuesto, son los hebreos. Ya parte de la iglesia hebrea llegó, los 144,000 llegaron, entonces falta la última parte en el trono blanco cuando sea el fin. Ahí será, los últimos serán prácticamente los hebreos que no creyeron exactamente en Cristo y que en esa gran tribulación que hubo no se dejaron sellar. Quiere decir que los que no creyeron en Cristo y están en la gran tribulación y no se dejen sellar, pues pasa a ser que están escritos en el libro de la vida. Así que en la guerra final va a quedar toda la tierra en fuego, toda la tierra en fuego. Y vamos a buscar la palabra del Señor cuando Pedro nos habla sobre la segunda carta, dice la palabra del Señor. Por lo cual el mundo entonces pereció negado de agua. Capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos, aquí claramente habla, y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Claramente lo dice. Oh amados, no dice la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra
y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto no ocurre en el arrebatamiento, esto no ocurre en la final de la gran tribulación, no ocurre en el milenio, sino al final del milenio. Esto ocurre lo que habla el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, por supuesto, no tenía ese misterio que tuvo el apóstol Pablo, pero sí nos habla parte de lo que hoy esta clase que estamos viendo sobre el juicio final. El juicio final es que será totalmente quemada la tierra. Malaquías también lo habla y vamos a buscar Malaquías, eso. Y nos habla diciendo, capítulo 4, versículo 3, hollaréis a los malos, porque serán quemados, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová el Señor. Así que serán cenizas. Y aquí dice, he aquí viene el día ardiente como un horno. Hablando este día, porque según el apóstol Pablo, según la doctrina del arrebatamiento, primero fue Cristo, después las primicias, después los que son de Cristo en su venida y después el fin. Quiere decir que hay 4. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, después el fin. Y estamos hablando del fin. Este es el último arrebatamiento. ¿Qué dice? Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La palabra dice que el fuego lo purifica todo y la tierra será purificada por fuego en este día final, cuando Jesucristo elimine por completo y meta al infierno, allí al lago de fuego, porque será el lago de fuego, a Satanás. Será enviado a ese lugar y en ese lugar permanecerá para siempre, como dice Apocalipsis capítulo 20. Esta es la guerra final, amados hermanos, el tiempo final. No será como ahora, que este tiempo de la gracia no va a ser por fuego, sino un arrebatamiento. Somos la primicia, somos los primeros, juntamente con todos los hermanos que están desde Adán hasta Cristo. Toda esa vendimia, todo ese periodo serán levantados y serán llevados a la presencia del Padre. Y allí, pues, seremos juzgados. No para mal, por supuesto. Algunos serán unos galardones buenos, otros muy malos, pero al fin son salvos. El galardón más grande que Dios ha dado sobre la humanidad, porque Dios quiere que todos sean salvos, pero la salvación es una cosa y los galardones otra. Ahí notamos que va a venir Cristo en su venida, cuando el milenio es la tercera. Y la cuarta es la que estamos viendo en el día de hoy, juicio final. Y ahí no va a haber más. La tierra será quemada, amados hermanos. Toda la tierra pasará por fuego. Y allí todos los salvos, porque Dios quiso primeramente darle el galardón que cumplir la promesa que le dio a Abraham en el milenio. Pero después del milenio ya cumplí mi promesa, ya hice todo lo que tenía que decir, toda palabra es cumplida, y allí es el día final. Ya no hay más. Ya se acabó todo y la tierra se purifica por fuego. Mis amados hermanos, sea una bendición poder explicarles esto de parte del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cuando nuevamente estaremos en tu programa Tiempos Proféticos. Todas las bendiciones de Dios para ustedes, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde.